Esta es la primera vez que corremos Android, es muy normal que veamos ciertos anuncios del lado derecho. Este es nuestro IDE, aquí están los anuncios de las últimas versiones. Aquí vamos a ver notificaciones que nos dan el IDE sobre plugins que se actualizaron o cosas que tenemos que ir actualizando en nuestra aplicación. Bien, los vamos a cerrar. Y nuestro IDE tiene dos partes fundamentales. La primera parte que se está construyendo tiene que ver con el proyecto y su estructura. Y aquí podemos ver la parte de edición en la que ya nos está mostrando un archivo. Las aplicaciones de Android se compilan con una herramienta que se llama Grailed, ¿sí? Ese es el sistema que va a descargar las dependencias de la aplicación y nos va a ayudar a empaquetarla y a compilarla. En este momento Grailed está sincronizando. Por lo tanto, hasta que no termine todas las tareas de sincronización y descarga de dependencias, todavía no podemos trabajar. Pero sí podemos ir familiarizándonos un poco con el IDE, ¿sí? Vamos a ver en la parte inferior que tenemos una solapa que dice problemas. Cuando nosotros tengamos algún error, aquí vamos a ver los problemas. También tenemos acceso a una terminal, ¿sí? En esta terminal vamos a poder ejecutar cualquiera de los comandos de terminal. Incluso vamos a poder ver, por ejemplo, la estructura de nuestro proyecto, los archivos de nuestros proyectos. Y otra utilidad muy importante es Logcat, ¿sí? Logcat es una herramienta que nos permite ver los logs de nuestra aplicación, tanto esté corriendo en el emulador como si estuviera corriendo en un dispositivo físico, ¿sí? Ahora no tengo ningún emulador ni dispositivo físico, por eso me dice que no hay dispositivos conectados, pero vamos a ver ahora cómo se ven los logs, cómo se ven las trazas de una aplicación. Bien, entonces, terminó de trabajar y Android Grailed ya hizo su trabajo y acá podemos empezar a ver cómo es un proyecto Android que acabamos de crear, ¿sí? Bueno, como te estaba comentando, en la estructura del directorio nosotros vamos a tener tres partes fundamentales. Uno, el manifiesto. El manifiesto es un archivo que nos dice los requerimientos que tiene nuestra aplicación y describe a nuestra aplicación. Es un archivo súper importante y es un archivo que está presente en todas las aplicaciones Android y que el sistema operativo examina para saber qué es la aplicación, cuáles son sus requerimientos, dónde están sus recursos, cuáles son sus pantallas. En este caso, este manifiesto describe una aplicación que tiene un Target API 31. Si recordás, nosotros habíamos seleccionado una API menor a 31, ¿sí? La API de Android 5. Y acá tenemos, y esa era la mínima versión del SDK. Pero acá este manifiesto dice Target API, es algo muy distinto. Target API, o la versión de SDK del Target, es la versión que nosotros como desarrolladores esperamos que sea en la que se corre nuestra aplicación. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un teléfono que tiene una versión de API superior a Android 31, va a poder correr mi aplicación. Pero cualquier funcionalidad nueva que haya salido, por ejemplo, en Android 32, en API 32 o en API 33, mi aplicación no la va a ver. Porque es como si tuviera unas lentes que solo le dicen, ves todo como si fuera API 31. O sea, todo corre como si fuera API 31 y la menor versión en la que aceptamos la aplicación es Android 5, API 25, 26, 27, la que seleccionemos, ¿sí? La mínima es una versión, el target es otro. Súper importante la versión del target porque eso nos define las capacidades, las funcionalidades que nuestra aplicación va a poder usar del sistema operativo. Bien, después otra cosa, este manifiesto define, por ejemplo, el nombre de la aplicación, en label, el icono de la aplicación, si la aplicación se puede backupear o no, cuál es el tema, ¿sí? El tema de una aplicación es el conjunto de colores de cada elemento de interfaz gráfica, a eso le llamamos tema. Y otra cosa súper importante de una aplicación es que define las actividades. Las actividades son las pantallas, ¿sí? Las pantallas que tiene nuestra aplicación. Cada una de esas pantallas tiene características, por ejemplo, puede tener un nombre, puede tener un tema en particular, pueden tener puntos de entrada, ¿sí? Puede tener metadata que se utilice y eso lo vamos a ver más adelante, pero bueno, básicamente en el recorrido que queremos ver ahora es un pantallazo. Esto es un manifiesto.
La otra parte muy importante es, aunque nosotros desarrollamos en Kotlin, por estándar, que siempre se hizo así, a donde está el código fuente se lo engloba en la carpeta que se llama Java, ¿sí? Y vamos a tener distintas partes. Por un lado vamos a tener un paquete con las clases que creó este ejemplo, este template para nosotros. Después vamos a tener un paquete, o sea, esto es código fuente, esto que está aquí. Después vamos a tener un paquete para los tests de Android, que son test visuales, test instrumentados, ¿sí? Estas son pruebas que cuando se corran van a requerir que haya un dispositivo Android ejecutándose en el que se corran las pruebas. Y después vamos a tener otro paquete para las pruebas unitarias. Son aquellas pruebas que se van a ejecutar en nuestra computadora sin necesidad de un dispositivo conectado. Bien, no nos vamos a concentrar ahora en la parte de pruebas, sino que vamos a ver un poco el paquete de código fuente, ¿sí? Tenemos tres archivos, en nuestro caso tres clases. La clase principal, que se llama MainActivity. Esta MainActivity está declarada en nuestro manifiesto, es decir, nuestro manifiesto declaró una aplicación y una actividad, una pantalla, que se llama MainActivity. MainActivity en este ejemplo tiene algunas dependencias en imports, define una clase, así se define una clase en Kotlin, y esta clase MainActivity hereda de otra clase que se llama AppCompactActivity. Es decir, esta clase AppCompactActivity es una clase que ya viene dentro de las APIs de Android. Yo lo que estoy diciendo es que absorbo el comportamiento de esa clase en otra clase que se llama MainActivity. Vamos a ver ahora en los próximos módulos que estas clases que tienen una actividad, que son pantallas, tienen un ciclo de vida. Las pantallas tienen un ciclo de vida y cada uno de esos pasos que van surgiendo en el ciclo de vida disparan ciertos eventos. Por ejemplo, cuando una actividad se crea, dispara el evento onCreate, ¿sí? Y acá podemos ver una función, ¿sí? Que es la función que se va a llamar cuando el sistema operativo cree esta actividad. Otra cosa muy importante, así definimos las funciones en Kotlin. Usamos la palabra reservada fun, el nombre de la función y los parámetros. Y si esta función es una función que está definida en la clase padre, tenemos que indicar con override que estamos sobreescribiendo el comportamiento. En esta función onCreate lo que sucede básicamente es que estamos trayendo la UI que definimos, estamos seteando la barra de navegación y estamos definiendo los comportamientos de navegación, así como también un botoncito, ¿sí? Esto por ahora es una vista rápida, no vamos a entrar en detalle, queremos conocer el IDE y queremos configurar nuestro ambiente de desarrollo. Pero te empiezo a contar algunas de las cositas para que vos veas cómo es esto y cómo es nuestro banco de trabajo. Después, además de la actividad principal, este ejemplo tiene dos fragments, que son dos vistas chiquititas que pueden coexistir dentro de una actividad. Bien, además de la carpeta Java y la carpeta Manifest, tenemos una carpeta de recursos. Esta carpeta de recursos se embebe, se copia directamente en la aplicación cuando corre, y ahí vamos a poner todos los recursos gráficos, de texto, de configuración, de archivos que necesite nuestra aplicación. Todo lo que no es código fuente que nuestra aplicación necesita. Por ejemplo, los layouts son la definición en formato XML de las pantallas gráficas. Quiere decir que cuando ahora corramos nuestra aplicación y veamos la pantalla principal, vamos a ver algo parecido a esto. Así como en Android Studio podemos utilizarlo para editar el texto del código fuente, también lo podemos usar para diseñar nuestras pantallas gráficas, para ver los elementos que tienen esta, por ejemplo, una pantalla gráfica, generar los vínculos, los nombres, las propiedades, los colores y poder ver cómo se va a ver nuestra actividad visualmente independientemente de que la aplicación corra o no en un dispositivo, ¿sí? Algunas cosas muy interesantes con las que puedes ir jugando y te invito a explorar es, por ejemplo, estamos viendo esta actividad y yo puedo ver aquí cómo se vería esta actividad si en lugar de Portrait estuviera en Landscape. Y el IDE me lo muestra.
no necesité correr la aplicación en un dispositivo, no necesité voltear ese dispositivo de Portrait a Landscape ni nada por el estilo. Vengo acá y hago un clic. Estos tipos de editores se llaman editores en what you see is what you get. Es decir, como vos lo ves es lo que vas a tener en tu aplicación. Así que podés confiar que como se ve tu aplicación acá, 99.9% de las veces se va a ver igual en el dispositivo. También podés cambiar de dispositivo, ¿sí? Por ejemplo, cómo se vería esta misma pantalla si en lugar de correr en un teléfono, corriera en un escritorio. Bueno, se vería así de grande. ¿Y qué pasaría si esta pantalla se ejecutaría en un teléfono plegable? Bueno, este es un ejemplo de teléfono plegable. Aunque también podríamos ver qué pasaría si esta pantalla la vemos en un dispositivo como un reloj muy pequeño. Se vería así. Es decir, el IDE te presta todas las herramientas para que vos puedas diseñar tu aplicación tanto en código fuente como de forma gráfica, súper intuitivo en todos los dispositivos y de forma muy rápida, sin tener que compilar la aplicación ni correrla en un dispositivo. En la carpeta Resources también tenemos, por ejemplo, definición de un menú, tenemos definición de iconos, ¿sí? Los iconos con el nombre IC Launcher, que se definen en nuestro manifiesto, aquí por ejemplo, ¿sí? Representan los iconos de la aplicación. Y nosotros podemos ver cómo es el icono de nuestra aplicación. En este caso, el icono de nuestra aplicación está compuesto por dos partes. Una imagen de fondo y una imagen de frente. La imagen de fondo es verde con la retícula y la imagen de frente es el iconito del logo de Android. Otros recursos que también podemos encontrar en nuestra aplicación tienen que ver con distintos tipos de valores. Por ejemplo, los colores del tema Android o los strings. Los strings son los textos. Nosotros vamos a ver que en nuestra aplicación muchas veces queremos escribir un texto. A ver, y ese texto puede estar en nuestra aplicación de dos formas. Puede estar en el código fuente o puede estar en un archivo de recursos como este. ¿Cuál es la diferencia de que esté en un archivo de recursos? Que los archivos de recursos pueden ser distintos según el idioma. Es decir, este puede ser mi archivo de recursos en inglés y yo después puedo crear un archivo de recursos similar en español, otro en portugués, otro en chino mandarín, otro en francés y tener un montón de recursos. Y a cada uno de estos textos referenciarlos en mi aplicación no por un string literal que diga aplicación, settings, first, fragment, next, previews, sino por un identificador. Cada string tiene un identificador que llamamos name y tiene un valor. Entonces, en mi código fuente, yo no tengo que preocuparme por los textos ni por los idiomas, sino que pongo las cosas genéricas con un identificador y luego, en el archivo de recursos, defino cómo va a ser ese texto realmente. Por último, hay otra partecita más que por ahora no vamos a tocarla, que es un poco avanzada, que son los scripts de Grailed, que es esta herramienta que nos va a permitir descargar las dependencias y compilar nuestra aplicación, ¿sí? Pero la parte fundamental de lo que vamos a empezar a ver en primera instancia es la capa de Java con el paquete que tiene nuestra aplicación y la capa de recursos. Esto en líneas generales para que veamos un poco cómo es la estructura de un proyecto y cómo se ve en nuestro IDE. Ahora, la parte interesante, vamos a crear un emulador. Vamos a crear un emulador y vamos a correr nuestra aplicación en ese emulador para asegurarnos que nuestro entorno de desarrollo funciona 100%. Para crear el emulador vamos a hacer clic acá arriba. Yo ya tengo algunos emuladores creados, pero vamos a crear uno nuevo, ¿sí? Para eso vamos a ir al Device Manager. Vamos a crear un dispositivo y aquí empezamos a jugar con todas las variantes de crear un dispositivo. En primer lugar, el tipo. El tipo puede ser un teléfono, una tablet, un reloj, una TV o un auto. ¿Sí? Vamos a crear un auto, no vamos a crear un auto, sino que vamos a crear una aplicación para la pantalla de un auto, ¿sí? Por eso es una pantalla de más o menos 8 pulgadas y media. Vamos a crear un teléfono y tenemos distintos tipos de teléfonos. Esto en lo profundo es básicamente lo mismo, solo estamos seleccionando el tipo de carcasa y el tipo de pantalla y capacidades que queremos. Un teléfono para poder desarrollar aplicaciones puede ser cualquiera de la línea Pixel, que son los teléfonos de Google. Importante en este caso ver dos cosas. Lo primero, tamaño de pantalla, ¿sí? Para desarrollar
no sé si nos conviene un teléfono con una pantalla muy grande. ¿Por qué? Porque este teléfono con una pantalla de casi 7 pulgadas no es representativo de la mayoría de nuestros usuarios. Sin embargo, un teléfono con una pantalla de 5.8 pulgadas, 5.7, es un teléfono más representativo. Entonces mi consejo es elegir un emulador con un skin, ¿sí? Una definición de hardware lo más parecido a la mayoría de tus usuarios. Después puedes crear uno muy particular para ver cómo se ve en un teléfono con una pantalla súper grande y cómo se ve en una pantalla muy pequeña. Pero, en general, tenés un emulador con unos requisitos normales, ¿sí? Bueno, 5.7 es un buen tamaño de pantalla. Vamos a elegir este. Y acá vamos a elegir la versión del sistema operativo que queremos correr en ese emulador, ¿sí? Acá algunas cuestiones muy particulares. Esta flechita indica que yo esa versión del sistema operativo no la tengo en mi computadora, por lo cual este proceso requiere conexión a internet. Y acá podés ver los recomendados o todas las imágenes. Vas a ver que yo puedo descargar Android 12, Android 11, Android 9, Android 8. Eso quiere decir que al finalizar este proceso yo voy a contar con un emulador con las características físicas y de sistema operativo que elegí en este proceso. Si después quiero un emulador con otra versión de Android, voy a crear un dispositivo nuevo. No es que estos dispositivos se actualizan como si fueran un teléfono, sino que definimos las especificaciones y así los creamos. Si después no nos sirven, los borramos, los tiramos y los volvemos a recrear. Bien, vamos a hacer una cosa. Yo voy a elegir Android con nivel de API 30. Esto va a descargar esta versión del sistema operativo. Y fíjate que esto pesa 1.2 GB. De vuelta, es un montón de espacio para nuestra computadora, por lo que vos podés crear distintos emuladores. En la creación de esos emuladores, si todos usan el mismo sistema operativo, la misma versión del sistema operativo, y lo único que cambia es el tamaño de pantalla y algunas capacidades más, no vas a tener que volver a cargar esto, pero Android tiene emuladores, no simuladores. La diferencia entre un simulador y un emulador es que el simulador intenta parecerse a, en este caso, un teléfono. El emulador es un teléfono real, ¿sí? A ver, es virtual, no los toco, pero es un teléfono real. Quiere decir que va a correr una versión del sistema operativo real, completa, con todas sus capacidades, incluso mensajes de texto y llamadas. Por eso ocupa mucho espacio y por eso requiere muchos recursos. Bien, entonces yo ya descargué la API 30, voy a hacer un clic aquí y voy a continuar. A mi emulador le puedo poner un nombre. Voy a dejarle el nombre estándar, también podría cambiarle la orientación por defecto de la pantalla, podría definir si quiero tener emulación de hardware o no. Les recomiendo que siempre que tengan emulación de hardware lo hagan, ¿sí? Porque eso va a acelerar mucho el emulador. Y también voy a poder tener, si quieren, algunas opciones avanzadas. Por ejemplo, si voy a tener cámara frontal o no, si esa cámara frontal va a ser una imagen física, si va a estar conectada a mi webcam, o sea que cuando mi aplicación use la cámara, en realidad la foto va a usar mi webcam. También voy a poder definir algunos parámetros de calidad de red. Por ejemplo, si quiero que esté conectado a una red con la máxima velocidad, ¿sí? Que le dé mi computadora, o si por ejemplo quiero elegir una red GPRS, una red Edge, que son redes más lentas, para saber qué pasa con mi aplicación. Mi consejo es, cuando hagas personalizaciones acá, reflejalo en el nombre del emulador. Entonces, por ejemplo, este podría llamarse Pixel 4 API 30 y acá podríamos ponerle Edge, ¿sí? Que estamos en la red de Edge, que es una red bastante lenta. Una cosa muy importante que te va a servir como conocimiento más allá de esto es que las velocidades no siempre son lo más importante en términos de la calidad de red. Yo puedo tener una red de muy alta velocidad, pero con mucha latencia, ¿sí? La latencia es el tiempo que tarda el dato en llegar a la computadora de destino o al servidor de destino, independientemente de la velocidad con la que descargue los datos. ¿Sí? Entonces podemos simular redes con mucha latencia, ¿sí? Que van a ser muy lentas. Podemos hacer cualquiera de esas dos cosas. Yo lo voy a dejar así. Y también vas a poder seleccionar algunas capacidades como por ejemplo, ¿y cuánta RAM quiero que tenga?
y cuánto almacenamiento interno. Y quiero que tenga una memoria SD o no. Bueno, todas estas customizaciones se pueden ir haciendo y puedes ir gestionándolas desde aquí. Una vez que ya definiste las especificaciones del dispositivo virtual que vas a crear, hacemos un clic en Finish y esto crea el dispositivo, ¿sí? Acá vas a ver un montón de dispositivos, acaba de crear este. Para que tengas referencia, por ejemplo, yo tengo un dispositivo Pixel 3 con Android 11, ¿sí? Muy parecido al que acabamos de crear, y ese dispositivo en disco ocupa casi 4 GB. ¿Sí? Tengo otros dispositivos que ocupan 1 GB 2, 1 GB 7, 800 MB, es decir que, de vuelta, Android Studio y el desarrollo de aplicaciones en Android consume recursos de forma muy intensiva. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a darle play, pero antes voy a mostrarte cómo borrar un emulador por si querés crearlos y borrarlos para que no te estén ocupando tanto espacio en la computadora. Haces un clic aquí y aquí tenés distintas opciones. Puedes duplicarlo y después editar la copia para cambiar algunos parámetros. Podés hacer un wipe data, que esto es lo mismo de borrarle todos los datos. Borra todas las aplicaciones que tiene, borra todos los datos que se han almacenado. Podés ejecutarlo en frío. Podés ver los detalles y podés borrarlo. Nosotros vamos, por ejemplo, a borrar este dispositivo para ver cómo es un poco la gestión. Dentro del manejador de Device Manager también vas a tener a dispositivos físicos, ¿sí? Y los dispositivos físicos se pueden conectar por cable o por Wi-Fi. En uno de los próximos videos te voy a mostrar cómo conectar un dispositivo a través de Wi-Fi o cable. Ahora vamos a seguir con el emulador. Vamos a darle play a nuestro emulador. Y esto va a ejecutar el proceso. Si ves aquí abajo, en esta barra de progreso, tenemos el progreso del emulador que está iniciando. Bueno, ya inició nuestro emulador, ¿sí? Lo tenemos aquí pequeño. Vamos a tratar de sacarlo de aquí. Acá tenemos algunas opciones de control, por ejemplo, el power del emulador, subir el volumen, bajar el volumen, hacer rotaciones hacia un lado, hacer rotaciones hacia el otro. ¿Sí? Tenemos algunas opciones que nos permiten ejecutar el botón de atrás, que es este botoncito que está por acá, ejecutar el botón de Home, ejecutar el botón de Overview de aplicaciones, hacer una captura de pantalla y distintos snapshots y configuraciones, ¿sí? Antes de llevarnos el emulador a la pantalla completa, te quiero mostrar las configuraciones del emulador. Por ejemplo, yo tengo el emulador en mi computadora. ¿Y qué pasa si quiero usar GPS y quiero simular que mi emulador tiene una posición de GPS? Bueno, acá tenemos en Location y vos podemos definir en qué lugar del planeta, cada vez que vos quieras consumir la posición de GPS, esto va a simular y te va a devolver estos parámetros, ¿sí? De latitud, longitud y dirección, por ejemplo. Lo mismo con la pantalla, podés tener pantallas secundarias. Lo mismo podés tocar los parámetros de calidad de red, si tiene 5G, LTE, Edge, GPRS, con qué nivel de señal, ¿sí? Podés también simular distintos parámetros de batería. Por ejemplo, podríamos decir, bueno, a ver qué pasa si yo tengo muy poco porcentaje de batería o muy alto porcentaje de batería, la cámara, el teléfono, micrófono, incluso huella. Incluso acá vas a poder simular que tenés una huella enrolada en tu dispositivo y si querés desbloquear algo que esté protegido por huella, simular que eso está pasando. Y algunas otras funcionalidades como por ejemplo grabar la pantalla y vos ir ejecutando el simulador y recorriendo tu aplicación en el emulador, perdón, y eso que después te quede un video que puedas compartir y puedas mostrar para saber y para mostrarle a los demás cómo funciona tu aplicación. Bueno, el emulador lo tenemos corriendo acá. A veces es muy incómodo tenerlo en este lugarcito, entonces lo que vamos a hacer es, vamos a ir a la ruedita y acá vamos a tener los distintos modos en los que podemos sacar al emulador de esta ventana pequeña. Por ejemplo, lo podemos sacar a una ventana grande. Si tenés dos monitores, lo podés llevar a otro monitor. Y acá tener el monitor en una ventana mucho más grande. A mí me gusta mucho este modo. Vamos a ponerlo acá, Dock Pinned, ¿sí? Y que quede acá chiquitito. Está bueno, te permite tener bastante control y no tener que ir cambiando y haciendo alt tab para cambiar del emulador además. Y lo que sí podemos hacer es cerrar el Device Manager acá arriba, ocultarlo, ¿sí? Queda acá, queda chiquitito acá.
pero así queda la pantalla completa y tengo la pantalla dividida en 4 partes. La navegación de la aplicación, aquí a la izquierda, en el centro el código fuente, que lo puedo estirar un poquitito más, el emulador sobre la derecha y en la parte de abajo el resto de ayudas como la terminal, los problemas, logcat y demás. Bien, como te había dicho antes, nosotros tenemos una función súper importante que es poder ver las trazas que deja nuestra aplicación y todas las aplicaciones cuando corren en el emulador. Logcat te permite ver acá todo el log de todas las aplicaciones, ¿sí? Fíjate, lo tenemos acá, tenemos conectado nuestro teléfono, no hay ningún proceso corriendo porque no tenemos ninguna aplicación, pero podemos ver lo que le sucede al resto del sistema operativo. Bien, emulador corriendo, proyecto creado, Grail sincronizó, no tenemos ninguna tarea pendiente. Lo que vamos a hacer ahora es correr nuestra aplicación. La primera fórmula que tenemos para correr nuestra aplicación es directamente un run simple. ¿Qué significa eso? Que la aplicación va a correr, pero no podemos detener su ejecución en ningún momento. Para hacer cambios, sí podemos matar a la aplicación y volverla a relanzar, pero no podemos parar la aplicación en algún momento, ver qué está pasando y después reanudarla. Vamos a hacer un run directo, ¿sí? Para ver esta aplicación y ver qué es lo que sucede. En primer lugar, aquí abajo, como vos ves, Grail está compilando la aplicación, la va a compilar y la va a instalar en nuestro teléfono. No la va a instalar a través del Play Store, sino que la va a instalar con alguna de las herramientas que ya tiene Grail, que permiten pasar una aplicación compilada desde el host, que es nuestro entorno de trabajo, hacia el emulador. Entonces acá vamos a ver que inicia la aplicación, que dice First Fragment, un textito, 2 botones, y que esto es idéntico, sí, no muy parecido, a lo que teníamos, por ejemplo, aquí, ¿sí? Voy a sacar el modo reloj que nos quedó, lo voy a llevar de vuelta a un teléfono y vemos que lo que teníamos en la vista de diseño coincide casi en un 99% con la aplicación. ¿Por qué no? Porque bueno, no vemos el título y tampoco vemos las opciones que están aquí arriba. Pero podemos interactuar. Puedo hacer un clic en este botón y este botón me lleva a una segunda pantalla que se llama Second Fragment, y si yo vengo a ver el recurso de Second Fragment me voy a dar cuenta que es igual. Tiene un botoncito y dice Previews. Si hago clic en Previews me va a llevar al contenido del primer fragment que teníamos aquí. Vamos a hacerlo así, así se ve mejor. Bien, también hay otros botones. Un botón que muestra este elemento de UI. Esto se llama Snack Bar. Es una alerta que en este caso es temporal y aparece de abajo hacia arriba. Y aquí tenemos un botón con un menú con un botón que se llama Settings, ¿sí? Todas estas cosas están definidas en nuestra aplicación. Por ejemplo, ese menú Settings que vemos acá arriba está definido aquí en los recursos, menú, ¿sí? Y vemos acá que tenemos el nombre de la aplicación y nos muestra que al hacer clic en el menú despliega una opción que dice Settings, casi como lo estamos viendo acá. Bien, en este emulador podemos hacer lo mismo que podemos hacer en cualquier teléfono. Por ejemplo, podemos apretar el botón de Overview y ver que hay otras aplicaciones. Podemos deslizar hacia arriba y matar nuestra aplicación. Podemos ir al menú y ver qué otras aplicaciones están instaladas. Y por ejemplo, esta que dice aplicación, esta es nuestra aplicación. Si mantenemos apretado, podemos consultar la información de la aplicación. Y acá vamos a ver cuánto espacio usa, si usa datos móviles, el uso de batería. Vamos a poder abrirla, detenerla e incluso borrarla. En este caso la vamos a borrar y la vamos a lanzar de nuevo, pero con el otro modo, que no es el de Run, sino es el modo de Debug. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a poder frenar la ejecución de la aplicación. Antes de lanzarla y frenar la aplicación en algún momento, te voy a mostrar qué es un breakpoint. Un breakpoint es una marca en tu código que le va a decir al IDE y a la aplicación cuando está corriendo que ahí tiene que detenerse. En nuestro caso, esta es la actividad principal. Acá tenemos el evento onCreate y yo voy a poner un breakpoint ni bien el sistema operativo llama a esta función. ¿Cómo hago eso? Bueno, en la primera línea de código de la función voy a hacer clic aquí al costado y va a ejecutar y me va a poner un puntito rojo. Ese puntito rojo me dice que aquí el código la ejecución se va a suspender cuando lleguemos a esta línea de código. Entonces vamos a poner un breakpoint aquí.
Y también vamos a poner un breakpoint aquí, ¿sí? Este breakpoint aquí se va a detener cuando esta línea de código se ejecute. Bien, entonces ahora vamos a correr nuestra aplicación, pero en modo debug. Como para correr en modo debug, hago clic aquí en este dibujito tipo insecto, compila la aplicación y la instala en el emulador, ¿sí? Si ya existe, la va a reemplazar y va a mostrar este cartel diciendo que la aplicación está esperando a que el debugger se conecte. ¿Qué es el debugger? El debugger es un proceso que corre una parte en el teléfono, una parte, en este caso es un emulador, otra parte en nuestra computadora, y que vincula nuestro código fuente con la ejecución en el teléfono. Como vemos, la aplicación se quedó en blanco. Y se quedó en blanco porque nosotros pusimos un breakpoint ni bien inicia la aplicación. En este punto, la ejecución está detenida. Y yo puedo ver aquí, por ejemplo, en esta ventana que tenemos aquí, ciertos parámetros de esta ejecución. Por ejemplo, me está diciendo que main activity es este objeto, es este contexto, ¿sí? Es una clase que está definida en este paquete. Esta es la dirección de memoria del objeto, o sea, fíjense el nivel de detalle, que yo ya sé en qué lugar de la memoria del teléfono está alojada esta instancia de la clase, pero puedo ver todas las propiedades. Puedo saber si alguna propiedad está inicializada, si está en true, si está en false, si está detenido, enteros, números flotantes, objetos. Puedo ver todas las propiedades de este objeto acá. Bien, comandos básicos de un debugger. El primero es el paso a paso. Haciendo step over, yo voy haciendo clic y voy deteniéndome línea por línea, ¿sí? Después, por ejemplo, si quisiéramos salir de esta función, puedo hacer un step out y le voy a decir al debugger que continúe la ejecución hasta que salgo de la función en la que está. Todos estos son comandos de debugger. O incluso puedo hacer un step into y le estoy diciendo al debugger continúa la ejecución, pero en lugar de pasar a la próxima línea, metete adentro de la ejecución. Por ejemplo, en este caso, si hacemos un step into, donde estamos en esta línea, vamos a entrar adentro de este método findNavController, ¿sí? Vamos a probarlo. Vamos a hacer un step into. Bien, y como este findNavController es propio del sistema operativo, no, lo único que veo es esto. No puedo ver nunca más. Entonces ahora para irme hago un step out y salgo de esa función y vuelvo a la función en la que estaba debugueando. Bueno, vamos a continuar toda la ejecución. Si en algún momento de la ejecución ven algo por el estilo, ven, acá estamos entrando un código, este archivo navcontroller.kt. Si lo buscan no están en nuestro proyecto, porque este archivo pertenece a una de las APIs de Android. Y acá podemos ver que le pertenece, por ejemplo, fue escrito en el 2017 por The Android Open Source Project. Ese proyecto de código abierto que les mencioné al principio, desde el cual se basa el sistema operativo Android, ¿sí? Y acá podemos ver todo el código fuente. Claro, no lo podemos modificar, pero sí podemos ver qué es lo que sucede. Bien, continuamos la ejecución, ¿sí? Dimos play. Cuando estamos en este estado quiere decir de que ya no hay ningún breakpoint, no hay ningún punto de parada. Y vamos a ver que habíamos definido en la actividad principal, habíamos definido otro breakpoint aquí, ¿sí? Pero este breakpoint nunca paró porque es un breakpoint que está puesto adentro de una función, o sea, en el contenido de una función. Esta función se ejecuta cuando hacemos un clic en el elemento que se llama fab. Fab es un acrónimo de botón flotante, ¿sí? Una acción de botón flotante. Vamos a decirlo en español mucho más sencillo para que se entienda. Y en el idioma Material de Google, el botón flotante es este que está aquí. O sea que cuando nosotros hagamos clic aquí, vamos a detener la ejecución. Hacemos un clic, se detiene la ejecución y aquí el IDE nos está mostrando mucha información. Por ejemplo, que esta vista a la que hace referencia este texto es una vista del tipo com.google Android Material Floating Action Button, ¿sí? Que está definida acá, que tendrá sus propiedades y esas propiedades nosotros las podemos examinar acá, ¿sí? Tiene un color de tint, un color de background. Perfecto, entonces vamos a continuar la ejecución.
y ahí tenemos a nuestro snack bar que se despliega. Bien, en este ratito vimos un poco del IDE, cómo configurar nuestro primer emulador, cómo crear una aplicación a partir de una aplicación de ejemplo, correrla en modo release, correrla en modo debug, poner algunos breakpoints. Te invito a que hagas un repaso de esta parte, que crees tu propia aplicación, que la despliegues o la instales en un emulador y que empieces a probar poner breakpoints, continuar, parar, entrar a una función, salir de una función y amigarte con el entorno de trabajo. Así estás listo para el próximo módulo.